participando. Le toca el honor porque lo conozco, es el doctor Gabriel Flores Ciani. Él es médico psiquiatra, así que después si alguno necesita algo especial lo podemos consultar. Pero bueno, a través de él, a través de la mirada de un científico, también les quiero comentar que él escribió este libro, Neurociencias y Liderazgo según Dios. Muy interesante, comprendiendo la mente para desarrollar un líder de fe. Es un libro muy reciente que sacó querido Gabriel y que bueno, está recorriendo, venís de Perú, de México, Miami. Te sigo por WhatsApp, ¿viste? Porque cuando él sale pide a la cadena de FECEP que estemos orando por estas salidas. Así que él es también máster en teología, pero me dijo, pero por sobre todas las cosas soy miembro del FECEP. Él es uno de los pastores miembros de la Federación Confraternidad Evangélica Pentecostal. Nosotros también entre los pentecostales tenemos pastores médicos, en este caso psiquiatras, y lo interesante, y ya con esto lo dejo al doctor, es entrar un poco en la mente del reformador, en la mente de Martín Lutero, en la personalidad de este líder reformador que un día se jugó ardientemente por la fe. Así que un poco a nivel, vamos a chusmear, cómo era la personalidad de este hombre, que quizás muy pocos escribieron acerca de esto. Y justamente Gabriel nos va a dar el enfoque científico, ¿no?, de cómo era la personalidad de este hombre de Dios. Una cosa solita, lo escuchaba a Ciro, cuando lo escucho a Ciro se me abren un montón de ideas y de cosas. Voy a decir algo cortito que no es una revelación ni nada, pero Hebreos 11, ¿no es cierto? Hebreos 11, por la fe, Abraham, Isaac, Jacob, José, Rahab, un montón por la fe. Y yo creo que este hombre, Martín, entraría, ¿no? Porque fue por la fe, justamente. Por la fe que se levantó y le dijo a la Santa Iglesia Católica, esto no es así, porque es contrario a la palabra de Dios. Hebreos 11 lo están escribiendo muchos. Hebreos 11 es magnífico. Pero creo que durante los siglos, muchos, por la fe. ¿Y sabe qué lindo? Que un día el Señor diga, ustedes también escribieron Hebreos 11, porque por la fe me siguieron hasta el final. Que Dios bendiga. El doctor Gabriel Flores Ciani. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, Ciro, pastores, directores del instituto, una alegría, un privilegio también poder compartir con ustedes. Vamos a ver la personalidad de Lutero, vamos a trabajar un enfoque más desde la persona de Lutero. Qué interesante lo que escuchábamos de este hombre que prácticamente dividió o le sacó el dominio absoluto al poder temporal más poderoso de la tierra en ese momento. ¿Cómo era este hombre? ¿Qué personalidad? ¿Qué temperamento tiene que tener un hombre así para poder avanzar prácticamente solo, sin apoyo en la revelación de Dios, para poder nuevamente traer la palabra de Dios al conocimiento de las personas? Vamos a estudiar un poco este aspecto. A ver si le doy acá. Ahí, ¿no? Tengo que señalar ahí. O si no, le das de ahí. ¿Le das de ahí, chicos? Sí, porque no llega. A ver ahí. Vamos al primero de todo. Muy bien, Martín Lutero entonces nació en Eisleben, Alemania, el 10 de noviembre del 1483 y murió el 18 de febrero de 1546. Fue teólogo, fraile, católico, agustino, que comenzó e impulsó la reforma religiosa en Alemania y en cuyas enseñanzas se inspiró la reforma protestante. Vamos a la siguiente. Vamos rapidito ahí. Vamos al siguiente. Muy bien. Era un líder. Martín
Martín Lutero era un líder, lideró la Reforma, lideró este movimiento tan importante. Un líder precisa un temperamento y personalidad especial. Lideramos con nuestra genética y psiquis. Los líderes poseen carisma, una cierta impulsividad, autoconfianza y creatividad. Sus niveles de estrés suelen ser inferiores a los que lideran, y lo negativo de un líder puede ser la impetuosidad, rechazo a escuchar y aceptar consejos, imprudencia y falta de atención a los detalles. Entonces, Martín Lutero, un líder, Dios nos ha creado con un propósito, y dentro de ese propósito y en la formación de Dios nos creó con los genes, con el ADN. Nuestro ADN trae la información de nuestros antepasados hasta, hoy se sabe, 4 o 5 generaciones hacia atrás. ¿Sí? Este es un dato científico que corrobora lo que la palabra de Dios ya nos enseña. Entonces, la información del ADN, de nuestros cromosomas, aún tiene impacto el temperamento, el carácter y aún la emocionalidad de nuestros antepasados. Y esto es lo último que se sabe, esto se denomina epigenética. Quiere decir que la emocionalidad de nuestros padres, la emocionalidad de nuestros abuelos, todavía tiene una implicancia y va a tener una influencia en lo que nosotros seamos desde el punto de vista emocional. Vamos a la siguiente. Muy bien. En el cerebro se producen las funciones mentales, es decir, en el cerebro humano, aquí nosotros tenemos en donde se forman nuestros pensamientos, donde se forman nuestras emociones. Hoy las neurociencias han avanzado y se sabe en qué lugar del cerebro, por ejemplo, se guarda la información de nuestra memoria emocional. Aquellos recuerdos del pasado, aquellos recuerdos de nuestra infancia. Hoy sabemos, por ejemplo, que se guardan en las neuronas que están ubicadas en el hipocampo, una región del cerebro. También hoy conocemos, a través de los nuevos avances tecnológicos, en donde se logra estudiar el cerebro en vivo. Antes se esperaba que alguien falleciese para poder estudiar el cerebro. Hoy, a través de la resonancia magnética, a través de la tomografía computada y otras técnicas, podemos estudiar el cerebro en vivo y en pleno funcionamiento. Tan es así que hoy las neurociencias también pueden describir qué áreas del cerebro se ponen en funcionamiento cuando alguien está orando, cuando alguien está hablando en lenguas, cuando alguien está meditando, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes cómo la ciencia ha avanzado y describe lo que Dios hizo. Por eso no le tenemos que tener temor a la ciencia. Hemos vivido una dicotomía entre ciencia o fe. Se tenía ciencia o se tenía fe. Pero esto no es un concepto cristiano, de ninguna manera. Esto también es parte de lo que la Iglesia Apostólica Romana favoreció. Esto no ha sido así siempre. Imagínense y piensen que Lucas, ¿sí? Lucas, el que escribió Hechos de los Apóstoles y el cual recibió la revelación del Pentecostés, era médico. Ahora es interesante esto, ¿no? Que Dios, el Señor, utilice a un médico para entregarle la revelación tan poderosa del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no tiene problemas. Dios es el Padre de la ciencia. Dios es el Padre de la medicina. Cuando nosotros describimos todos estos procesos, cómo funcionan, lo único que hacemos es describir lo que Dios hizo y cómo nos hizo. Esto es lo maravilloso. Y cuando uno estudia medicina, cuando está en la facultad, se maravilla de la creación de Dios. Uno queda fascinado de lo que Dios ha hecho y la perfección con la cual nos hizo. Entonces, con el cerebro nosotros pensamos, nos emocionamos, sentimos, interpretamos la realidad. Podría decirle que con el cerebro, con las funciones cognitivas del cerebro, es que lideramos. Muchos de ustedes seguramente son líderes. Lideramos desde la visitación del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo, pero evidentemente el Señor puso este cerebro maravilloso y conecta lo espiritual
el Espíritu Santo con nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque podemos entender la palabra, porque podemos oír al predicador, podemos entender lo que está escrito. Entonces Dios ha hecho al ser humano con la capacidad para poder conectarse con Él y poder, a través de nuestro cerebro, traducir la información espiritual que el Señor tiene para nosotros. Vamos a la siguiente. Mi estado emocional puede potenciar o limitar mis capacidades de liderazgo. Esto es muy importante. Entonces, esto es una introducción porque lo vamos a ver en Lutero. Vamos a verlo en Lutero. ¿Somos emociones? Sí, somos emociones. Hay una parte del cerebro que se denomina sistema límbico o cerebro emocional, en donde están ubicadas nuestras emociones. Hoy sabemos que hay una región que se llama la amígdala, no la amígdala que está acá en el cuello, en la garganta, sino la amígdala, que es un centro neuronal, el hipocampo, el hipotálamo, distintas regiones del cerebro donde están nuestras emociones. Hoy sabemos qué lugar del cerebro se pone en funcionamiento cuando tenemos miedo, cuando estamos tristes, cuando estamos alegres, cuando tenemos felicidad, tenemos amor. Sí, sabemos qué lugar del cerebro está produciendo esas emociones. También nuestros pensamientos, ¿dónde se producen? En el lóbulo frontal, es decir, en las neuronas que están ubicadas justo detrás de nuestra frente. Entonces, nuestro estado emocional, nuestra manera de pensar van a impactar nuestra manera de liderar. Y esto tiene mucho que ver con lo que Lutero hizo. Vamos a la siguiente. Muy bien. ¿Qué pasó con Lutero? Lutero no nació en un hogar muy armonioso, por así decirlo. Lutero nació en un hogar en donde el papá era un minero que comenzó a crecer económicamente y se convirtió en un minero ya medio empresario, pero este hombre llamado Hans era áspero, duro, de carácter irascible, lleno de violencia y odio. Entonces, este hombre, el papá de Lutero, era un hombre violento, un hombre lleno de ira que lo castigaba, un hombre que ejercía violencia sobre Martín. La vida en su hogar se caracterizó por una extrema severidad inflexible, de manera que las alegrías de la niñez le fueron prácticamente desconocidas. Sufrió violencia familiar, como diríamos hoy, Lutero en su infancia. Su padre le golpeó una vez de forma tan inmisericordia que huyó de casa y estaba tan amargado contra él que tuvo que ganarme la vida para volver a la casa. Está hablando Lutero en este caso. Lutero escribió, hizo su autobiografía y él describió su infancia y lo duro que fue su infancia. Su madre, por una simple nuez, dice Lutero, me golpeó hasta que corrió la sangre y por este rigor y severidad de la vida en su compañía me llevó a huir a un monasterio y a hacerme monje. Fíjense ustedes, ¿no? Ahí empezamos entonces. Este es el mismo Lutero que está escribiendo. Nació en un hogar violento, muy severo, donde había ira y el papá era una persona que odiaba mucho. Odiaba mucho. Y Lutero en algún momento dice que él también odiaba al papá. Bien. Vamos al siguiente. Emocionalmente afectado por una infancia difícil. En mi juventud, escribe Lutero, me sucedió en cierta ocasión el día de Corpus Christi, cuando ministraba con ornamentos sacerdotales en la procesión. Me asusté de tal forma ante el Santísimo que portaba el doctor Staupitz, que rompí a sudar hasta pensé que iba a fenecer a causa de la enorme angustia. Esto ya entramos en el análisis. Miren cómo él expresa la angustia, esta emoción que está manifestando un dolor interno que provenía de las vivencias en su hogar paterno. Desde entonces siempre se ve la misa con terror, miedo, otra emoción, terror, estremecido, y agradezco a Dios que me haya librado de todo esto. Quiere decir que Martín Lutero estaba arrastrando o arrastró durante su vida traumas emocionales profundos que signaron
parte de su personalidad y su manera de vincularse con los demás. Vamos a la siguiente. Bueno, simplemente esto, nuestro cerebro tiene 100.000 millones de neuronas. Ustedes saben que en las neuronas está todo lo que es el sistema nervioso, nuestros pensamientos, lo que venimos hablando. Es decir, cada trauma emocional de Lutero estaba guardado en su tejido neuronal. 100.000 millones de neuronas, hay 100.000 millones de galaxias en nuestro universo. Y hay 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ahora, es interesante que Dios, el Creador, haya puesto un universo también dentro nuestro. También significa que Dios ya puso en nosotros potencial inherentemente. Dios nos ha creado con un potencial, el cual es llevado bajo la unción del Espíritu Santo a una manifestación poderosa. Por eso, hijos de Dios, podemos hacer grandes obras y grandes cosas para Dios, porque con este sistema maravilloso que Él ya nos ha dado, más la potencia del Espíritu Santo, imagínense todo el poder que reside en nosotros para la gloria de Dios. Amén. Vamos a la siguiente. A ver, esta es una interpretación. Bien, como bien médico ahí estoy interpretando. Lutero tiene una personalidad obsesiva. ¿Cómo era esta personalidad obsesiva de Lutero? El joven Lutero se dedicó por completo a la vida de monasterio, porque él entró al monasterio, ¿sí? Entró al monasterio agustiniano, empeñándose en realizar buenas obras con el fin de complacer a Dios y servir a otros mediante la oración por sus almas. ¿No? Vamos. Ahí está. Su vida se complicó cuando se dedicó con mucha intensidad al ayuno, a las flagelaciones, a largas horas en oración, al peregrinaje y a la confesión constante. Cuando más intentaba agradar a Dios, más se daba cuenta de sus pecados. Quiere decir que el joven Lutero la pasó mal. El joven Lutero la venía pasando mal. Había vivido una infancia muy difícil, violenta en su casa, y esto traía consecuencias en su manera de vincularse con Dios. Entre paréntesis, nosotros también nos acercamos y nos vinculamos a Dios a través de nuestra personalidad, a través de nuestras realidades y de las experiencias de la vida. Lutero, que había sido tan violentado, dice que pasaba horas y horas y horas confesándose. Una vez se confesó más de 8 horas. Y cuando terminó de confesarse, seguía sintiéndose pecador, seguía sintiéndose en falta. Martín Lutero no podía percibir el amor de Dios. Martín no podía percibir el perdón de Dios. Entonces la búsqueda frenética, dice que se autoflagelaba, hacía ayunos, de tal forma que muchas veces peligró su propia vida en la búsqueda de este perdón, pero fundamentalmente de la aceptación de Dios. Haciendo alguna interpretación por allí, podríamos decir que también él estaba buscando la aceptación de su Padre. Hay una relación entre Dios Padre y nuestro Padre terrenal. Por eso, fíjense ustedes qué interesante, el Señor se revela a nosotros como Dios Padre, porque Él conoce, Él nos hizo y conoce que nosotros tenemos un formato en el cual estamos fuertemente identificados con Dios Padre. Él utiliza esta imagen para poder revelarse al ser humano. Vamos rapidito, vamos a ir rápido. Simplemente algunos detalles. Tenemos un cerebro, este es el cerebro, hay un cerebro instintivo, un cerebro emocional y un cerebro racional. Estos 3 cerebros están en conjunto y se ponen en funcionamiento. Un cerebro instintivo con el cual elegimos los líderes, por ejemplo.
elegimos nuestra pareja, los instintos sexuales, el apetito. Esto es el cerebro instintivo. Luego tenemos el cerebro emocional, que ya es un cerebro más jerárquico, una parte del cerebro más jerárquico donde están las emociones. Y luego tenemos el cerebro racional, los cuales nos hace Homo sapiens sapiens, nos hacen personas. Lo que nos diferencia de los animales es que Dios nos creó con un cerebro racional. ¿Sí? Estos tres cerebros entonces están confluyendo para darnos idea de quiénes somos y cómo vincularnos con la realidad. Vamos a la siguiente. Muy bien, con este pantallazo de la personalidad de Lutero o de la vivencia de Lutero, vamos a ir entrando a la manera de liderar de Lutero. Reacción de Lutero ante la venta de las indulgencias. Lutero vio este tráfico de indulgencias no solo como un abuso de poder, sino como una mentira que podría confundir a la gente. Lutero predicó 3 sermones contra las indulgencias, 1516 y 1517. Pero su enojo siguió creciendo y el 31 de octubre de 1517 fueron clavadas las 95 tesis en la puerta de la iglesia del Palacio de Wittenberg como una invitación abierta a debatirlas. Pedía una disputa teológica. Ahora, acá me voy a comenzar a detener. Había que hacer esto. Había que levantarse y clavar esas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Una cosa es decirlo, otra cosa es haberlo hecho. Había que tener ese coraje, un temperamento muy firme, una valentía sobre todas las cosas para poder ir contra el poder temporal más poderoso y que le podía costar la muerte. De hecho, el Papa después firmó la excomulsión y lo mandó a perseguir para matarlo. ¿Sí? Entonces ya comenzamos a ver un Lutero que viaja a Roma y ve la perdición del papado, ve la injusticia. Lutero no puede aguantar, no puede aceptar el pecado que él veía. ¿Por qué? Porque esta personalidad que él tenía de rasgos obsesivos. La persona con rasgos obsesivos ve todo blanco o negro, ¿bien? Bueno o malo. No hay grises en estos rasgos de personalidad. No vamos a decir si es bueno o malo, ¿de acuerdo? Todos tenemos una personalidad y toda personalidad tiene rasgos positivos y negativos. Lo que tenemos que aprender es a poder manejarlos bien y llevarlo adelante de la mejor manera. Pero esta personalidad de Lutero le ayudó para que él pudiese levantarse contra el mal. Él no podía soportar el mal. Él no podía ser indiferente a la maldad, a la injusticia, al engaño, al abuso. Por eso él se levanta cuando ve que el Papa Julio, ¿sí? Y luego el Papa León comienzan a vender las indulgencias para la reparación de la Capilla Sixtina. Lutero no puede, él se levanta. Es como el apóstol Pablo. Hay un paralelismo entre la personalidad de Lutero con el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando Pablo fue a Atenas, no podía soportar lo que estaba sucediendo en ese lugar. Vamos a la siguiente. Martín Lutero en la dieta de Worms, 18 de abril de 1521, ante el emperador Carlos V, príncipes y enviados del Papa. Es decir, se comienza a producir todo un movimiento que seguramente lo van a estar charlando estos días. Cuando él clava las 95 tesis, allí entonces el papado se levanta y mandan una bula de excomulsiones, ¿no? Excomunión. ¿Sí? Y lo querían llevar a la hoguera, pero tenía un príncipe protector y el príncipe protector intercede ante Carlos V, otro de los hombres más poderosos de la tierra.
Carlos V, en ese momento, él decía que sobre su imperio no se ponía el sol. Era tan grande el imperio de Carlos V, el rey de España, tenía las Filipinas, el Asia, la América, el hombre poderosísimo, como Donald Trump de nuestra época. El Donald Trump de nuestra época, Carlos V. Y lo llevan a Lutero frente a Carlos V y frente al representante del Papa. Y comienzan a debatir, y estaban todos los príncipes allí, en esta dieta de Worms. Y Lutero comienza a hablar de su posición de que solamente la fe, la escritura, en contra de las indulgencias, y es fuertemente presionado para retractarse. Fuertemente presionado para retractarse. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Hay que tener personalidad para estar en esos momentos, ¿no? Hay que tener un temperamento muy firme. Hay que ser una persona de mucha convicción, de mucha fortaleza espiritual. Pero también, miren, uno ve en la Biblia que Dios utiliza a hombres y también mujeres con sus debilidades de carácter, pero también hombres y mujeres que de alguna manera, en el momento justo, Dios utiliza su personalidad y su carácter para hablarle a los hombres de ese momento. Y seguramente Lutero vivió una infancia difícil. Lutero pudo haber tenido todos estos rasgos obsesivos, todas estas cuestiones que venimos diciendo, pero lo maravilloso de esto, queridos hermanos, es ver lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de un hombre que se pone en sus manos. Lo que el Espíritu Santo puede hacer transformando el dolor, la angustia, el temor, la indecisión y la inseguridad que seguramente tenía el joven Lutero cuando estaba en el monasterio. Pero cuando él entiende la revelación de la fe y entiende que el justo por la fe vivirá, en ese momento se le abren los ojos espirituales y esta visitación y revelación sobrenatural sobre su cerebro, sobre su personalidad insegura, sobre su personalidad temerosa, sobre su personalidad llena de tantas cosas. Cuando él puede recibir la revelación divina del Espíritu Santo y la Escritura se abre ante él, toda la seguridad de Dios, todo el poder de Dios, revistiendo su sistema nervioso, convirtiéndolo en una nueva persona. Amén. Por eso la palabra dice: el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasadas. Y esto es muy fuerte, porque cuando venimos de infancias y situaciones difíciles y de momentos difíciles en la vida, la visitación del Espíritu Santo a través de Cristo hace que podamos tener la mente de Cristo. Y si éramos inseguros, comenzamos a ser seguros. Si éramos temerosos, comenzamos a ser temerosos. Dios nos lleva a lugares y nos puede utilizar a pesar de nuestras carencias, a pesar de las dificultades que pudimos estar atravesando. Esto es lo que pasó con Lutero. Un chico frágil, un chico inseguro, se enfrentó a los poderes más grandes de la tierra. Vamos a la siguiente. Lutero era un líder con mucha determinación. Esto es lo que él dice, Le estaban diciendo, bueno, retractate, o si no, a la Inquisición, como nos decía el hermano. Y él dijo: que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, ¿qué decirle esto al Papa? Contradiciéndose a sí mismos. Por los textos de la Sagrada Escritura que he citado, estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no puedo ni quiero retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro
ni saludable. ¿Qué les parece? ¿Dónde quedó este joven temeroso, que no encontraba la seguridad en Dios, que vivía angustiado, con miedos? ¿Dónde quedó? Revestido del Espíritu Santo, sus debilidades se convirtieron en fortalezas. Dios utilizó esta personalidad que él tenía, esta personalidad con rasgos obsesivos, pero ahora llena del Espíritu Santo, modulada por el Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Vamos a la siguiente. Convicción en la visión. Era un líder con mucha convicción. Lutero entonces dijo estas palabras: no puedo hacer otra cosa, esta es mi postura, que Dios me ayude. No renunció, se quedó firme en su posición. Vamos a la siguiente. A ver, bueno, después pasan varias vicisitudes interesantes que seguramente lo van a estar viendo. Él, luego de la dieta de Worms, es tomado por los enviados del príncipe Federico y estuvo un año en el castillo de Württemberg, ¿sí? Exiliado porque lo querían matar, y es allí donde él empieza la traducción de la Biblia al alemán. Ahora, en estas cosas de Dios, en ese tiempo Gutenberg estaba perfeccionando la imprenta, de tal manera que la imprenta fue un medio que el Señor utilizó para que los manifiestos de Lutero fuesen difundidos rápidamente por toda Alemania. Y no solamente esto, sino que el primer libro que imprimió la imprenta, ¿cuál fue? La Biblia. La Biblia. Dios es maravilloso. Dios hizo confluir los tiempos, confluir la invención tecnológica, porque la imprenta era, qué sé yo, una computadora cuántica de hoy día. Tremendo cómo Dios utiliza todo en esos tiempos. Bueno, vamos a la siguiente. Cuando él estaba en Württemberg, él describe que era asediado por el diablo. Él dice que una vez el tintero de la mesa se la arrojó al diablo. También, dicho sea de paso, en este castillo de Württemberg, ¿alguien sabe alemán? Porque no sé si está bien pronunciado, voy a decirlo castellanizado. Württemberg. En este castillo estuvo un año encerrado porque lo perseguían. Estuvo sumergido también en una profunda depresión. Si ustedes escuchan, si ustedes leen los escritos de Lutero en ese tiempo, las cartas, habla de un hombre que estaba depresivo. Esto también, hermanos, nos habla de los distintos momentos anímicos que podemos atravesar aún en medio de la obra de Dios. La depresión es un problema donde se deprime el sistema nervioso y hay una baja de neurotransmisores. ¿Bien? Cuando sufrimos un shock, cuando sufrimos un estrés postraumático,